Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ivette Osorio de la carrera de Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México y les voy a presentar los resultados de la estrategia educativa. Reiterando los objetivos, el objetivo estratégico es desarrollar una estrategia educativa adecuada a las características de la población de un tema de interés común que contribuye a controlar o resolver problemas detectados en los integrantes de la población y el cual está integrado en dos dinámicas. Y el objetivo específico es que al finalizar la sesión la población va a descubrir cómo se lleva a cabo una alimentación correcta por medio del plato de bien comer y cambiar sus hábitos alimentarios para una vida saludable. Los datos relevantes de la institución es el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad de Medicina Familiar número 92. Es una institución de primer nivel que está ubicada en Ecatepec, atiende a una población de medicina familiar de manera integral y continua con un enfoque de atención primaria de salud. Está enfocado a agilizar las consultas, mejorar la atención y prevenir enfermedades o tratar aquellas que ya son de poca gravedad. La descripción del participante, fueron derechohabientes del Instituto del Seguro Social, mayores de 15 años y más, y principalmente pacientes con enfermedades crónicas no transmitibles como sobrepeso, obesidad, diabetes, prediabetes, hipertensión arterial y dislipidemias que son colesterol y triglicéridos. El lugar fue en el auditorio de la medicina familiar 92. Se ocuparon materiales como la lona del plato de bien comer, tripiés, cintas canelas, hojas blancas, plumas, así como lonas para la primera dinámica, que lonas fueron del índice de masa corporal, y la lona de causas y tratamiento y lo que es la obesidad. Se financió los gastos de material didáctico y copias, fue por cuenta de mi parte como estudiante, y se obtuvo el apoyo de la nutrióloga de consulta externa, que es mi asesor, para la grabación de la sesión y supervisión de mi participación en la segunda dinámica, que fue el plato de bien comer. En la descripción de la estrategia educativa, en el plato de bien comer, se basó mediante una guía ya técnica de educación nutricional de primer nivel, llamado NutriIMSS, aprendiendo a comer. Esto es para atender grupos prioritarios con una alta demanda de atención nutricional, con pacientes con enfermedades crónicas no transmitibles, y esto se hace en una sesión educativa grupal. Los días ya determinados son los martes y los jueves. En esta estrategia se incluyeron dos dinámicas participativas. Una es Conozco mi estado nutricional, donde lo realizó mi asesor externo, que es la nutrióloga de consulta externa, donde ella nada más permitió que fuera fotografiada, porque no se permite grabar la sesión. Y la segunda dinámica fue Conozco y aprendo el plato de bien comer, que es una sesión que yo realicé, y esta sesión sí fue grabada. ¿Cómo se hizo? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cuál fue la dinámica que se realizó por medio de la nutrióloga de la consulta externa? Pues antes de la sesión, en la entrada del auditorio se les entregó el cuestionario junto con su cartera de alimentación, así como la infografía. Se les pasó lista entregándoles sus hojas de envío elaborados por su médico familiar. Posteriormente se les preguntó por qué, ella preguntó por qué era el motivo que los habían enviado a la sesión. Se dejó que participaran entre 3 o 4 personas. E inició la nutrióloga de consulta externa, que es mi asesora externa, con la primera dinámica, que fue conocer el estado nutricional de los derechohabientes, enseñándoles a calcular su índice de masa corporal. Entonces les indicó que buscaran su estatura y su último peso o su peso actual en su cartilla que da el instituto.
Posiblemente ella dio tiempo y les explicó de qué manera podían sacar su índice de masa corporal en base a su estatura y en base a su peso actual, y dejó un tiempo para que hicieran esos cálculos, en donde yo apoyé algunos derechohabientes, pacientes que estuvieron ahí, sacándoles su cálculo de índice de masa corporal, y posteriormente, ya calculado el índice de masa corporal, les mostró la lámina para que ubicaran su estado nutricional. Posteriormente, les indicó de qué manera se podía medir la circunferencia de cintura para conocer también su estado nutricional. Se les indicó que era entre la costilla flotante, la última costilla flotante y la cresta ilíaca. Y posteriormente esos valores que ellos obtuvieran, se tiene en esa tabla de índice de masa corporal los valores pues saludables tanto de la medida de circunferencia de cintura tanto de hombres como mujeres, siendo de hombres 90 centímetros y de mujeres 80 centímetros. Obviamente, como hay adultos mayores, estos valores varían y ella lo comentó. Y posteriormente ella continuó con la dinámica, guiándose en un cartel donde les explicó qué es la obesidad, cuál es la causa y cuál es el tratamiento. Y les hice una lluvia de preguntas con respecto a todo lo que ella les dio la información. Estas fueron algunas que ella ocupó para la primera dinámica. Posteriormente me dio el lugar. Aquí sí hubo un detalle en cuanto a mi grabación, porque mientras ella bajaba, yo empecé inmediatamente a dar mi sesión, y ella pues se puso en la parte de atrás, pero mientras ella se colocaba grabando, pues yo ya había comenzado mi dinámica con una pregunta. Entré con una pregunta diciéndoles si conocían el plato de bien comer, y escuché varias respuestas. Y posiblemente ya entré dando la sesión explicando lo que es el plato de bien comer. Les expliqué cómo estaba dividido el plato de bien comer, cuántos grupos de alimentos contenía, y está dividido en colores como si fuera un semáforo. Les enseñaba qué proporcionaba cada alimento y qué nos ayudaría para la patología en el cual los enviaron, como diabetes, dislipidemias. Aún había personas con hiperuricemia o problemas de obesidad, o problemas en el cual tenían que pues cuidar su alimentación y variar su dieta. Y también después de esto realicé una lluvia de preguntas con respecto a la sesión del plato de bien comer, por lo cual pues la mayoría de las personas respondieron correctamente, y fue una evaluación a manera general. Y después les entregué el cuestionario post a la sesión sobre el plato del bien comer, y se les dio un tiempo para que lo resolvieran, mientras entraba la nutrióloga para explicar pues qué continuaba después de estas dinámicas. Ya se les indicó que ya terminando su examen lo entregaran al final de toda la sesión. Sí quiero mencionar que la asistencia fueron más de 50 personas, entonces no a todos les repartí hojas. Yo hice un aproximado de 35 copias, 35 copias, porque fueron tanto pre y post, fueron un total de 70 hojas. Entonces ya por cuestiones de financiera pues no pude yo realizar más, y la infografía, pero se les dio principalmente a las personas más jóvenes, porque asisten también muchos adultos mayores, que para ellos es difícil pues responder porque no saben leer o no alcanzan a ver las preguntas y las respuestas. Entonces se eligió que se les diera a las personas pues más jóvenes, por lo menos menores de 60 años. Y pues bueno, ¿cuáles son los resultados de la estrategia educativa conociendo el plato de bien comer?
En el examen pre, las 5 preguntas las hice en gráficas y en la primera pregunta fue ¿cuántos grupos están conformados el plato de bien comer? Entonces, de las 35 personas que se les preguntó, las 35 respondieron correctamente de que sí conocían el plato de bien comer. Eso me indica que han estado en otras dinámicas que hace el instituto, como el área de servicio social, en donde también pues les explican de manera general el plato de bien comer. Entonces me imagino que las personas que son derechohabientes del IMSS pues tienen nociones con respecto al plato de bien comer. La segunda pregunta fue ¿qué alimentos nos proporciona fuente de energía? Entonces podemos ver que de 20 de 35 personas consideran que la fruta y la verdura proporcionan fuente de energía y las 15 personas cereales y tubérculos, donde la respuesta correcta eran cereales y tubérculos. Entonces podemos ver que pues aquí no conocían realmente esta respuesta. Después, en el siguiente nos menciona que qué nos aportan las verduras y frutas, en donde podemos ver que las 25 personas de 35 encuestadas consideran que las verduras nos aportan energía y el resto dice que carbohidratos. O sea, las 10 personas más, las que piensan que las verduras y frutas nos proporcionan nada más carbohidratos, ¿sí? En la segunda pregunta dice, ¿qué debe contener la mitad del plato de bien comer? ¿Sí? Las 30 personas indicaron que debe contener verduras, pero las otras 5 personas consideran que debe ser de cereales y tubérculos. Y la última pregunta pre es alimentos que se deben disminuir por alto contenido de grasa, por lo que la mayoría está consciente que los quesos amarillos tienen un alto contenido de grasa, por lo que bueno, podemos decir que de los 25 pues saben que contienen un alto contenido de grasa, que son los quesos amarillos, y el resto de la población pues pensaron que el pollo y el pescado, pero esa era la respuesta. Y en cuántos grupos, ahora la respuesta post, podemos ver que es la misma respuesta que dieron en el pre, en cuanto a los grupos, cuántos grupos conforman el plato de bien comer, y la mayoría contestaban que 3 grupos, ¿sí? La siguiente pregunta dice, ¿qué alimentos nos proporciona fuentes de energía? Podemos ver que 25 personas supieron la respuesta correcta sobre qué son los cereales y tubérculos, y 10 restantes contestaron que las verduras y frutas son fuentes de energía. Podemos compararlo con la otra tabla en donde los datos eran al revés, en donde 25 personas decían que eran las frutas y verduras, y las otras 10 decían que eran los cereales. Entonces podemos ver que hubo este cambio, la gente aprendió que las que nos aportan energía son los cereales y los tubérculos. En la gráfica 3, la pregunta 3 dice ¿qué nutrientes nos proporcionan las frutas y verduras? Y la mayoría respondió correctamente que son las que nos proporcionan vitaminas, minerales y antioxidantes. Y la respuesta antes de que pensaban 5 personas que proporcionaban pues energía las frutas y verduras. Y aquí contestaron correctamente. ¿Qué debe contener la mitad del plato? Pues solamente la mayoría contestó que debe de contener verduras, ¿sí? Entonces, en la respuesta pre decía que el 5% era cereales y tubérculos, pero aquí ya la mayoría contestó que la mitad del plato debe ser mayormente de verduras. ¿Y qué alimentos debe de evitar consumir por alto contenido de grasa? Pues aquí los que tenían la duda que era el pescado y el pollo, pues aprendieron que los alimentos que contienen alta grasa son los quesos amarillos, y la mayoría dio la respuesta correcta. Y como conclusión puedo decir que sí se cumplieron los objetivos estratégicos y específicos, ya que se logró llevar a cabo la sesión sobre la estrategia educativa adecuada a una población. En este caso, la población son con enfermedades crónicas
no transmitibles. ¿Sí? Es una población mayores de 15 años, es una población específica principalmente porque las sesiones están hechos para eso, para problemas de diabetes, problemas de colesterol, triglicéridos, que son las dislipidemias, y para cuestiones de obesidad, aún hiperuricemia, aún problemas de diabetes principalmente, ¿sí? Que creo que ya lo había mencionado. Entonces, realmente se aplicó esta estrategia para ese tipo específico de población. Y además la población logró aprender cómo se lleva a cabo una alimentación correcta a través del plato de bien comer, demostrándose en los resultados gráficos de los exámenes pre y post a la sesión. O sea, sí hubo un cambio en las respuestas, que esto se va a ver reflejado en la cita posterior, de primera vez ya en consulta externa, en donde ellos ya van a ir en cierta forma pues concientizados de que la importancia de conocer el plato de bien comer y cómo puede ser aplicado para las diferentes patologías, y en donde pueden inclusive modificar parámetros de laboratorio. Entonces, sí se cumplió el objetivo de que conocieran, en donde pues lo pudimos demostrar a través de una evaluación pre y post a lo que se realizó en ese cuestionario. Entonces, realmente este tipo de sesiones ayuda mucho a través de esas estrategias educativas, que es muy importante que se realice en diferentes lugares. ¿Para qué? Para que la gente tenga una educación nutricional y realmente pueda hacer esos cambios de hábitos y poder, pues, no solamente evitar enfermedades, no solamente tratar enfermedades, pues enfermedades crónicas, ¿no? Sino el prevenir, que es pues lo principal que buscamos como futuros nutriólogos. Entonces, esta sería la conclusión, y pues muchas gracias por su atención, y que tengan una bonita tarde.